Toda la historia de la humanidad es una historia que se funda en grandes exploradores. De hecho, existe Cuba y existe el mundo conocido por América Latina por Cristóbal Colón. Cristóbal Colón en 1492 descubrió las Américas, aunque ya se dice que antes otros, creo que eran vikingos, habían llegado a una parte por Canadá. Pero lo cierto es que el ser humano es un buscador por excelencia, es un explorador de la vida, de los monumentos históricos, es un explorador también de la vida espiritual. No tenemos ni siquiera mínima idea de cuánto se ha escrito sobre la fe. Cuántos libracos, como le llamo yo, existen en las grandes bibliotecas que hablan de fe, de experiencia con Dios, de lo que dicen las Escrituras, de revelación, de manifestación de Dios a los hombres. Cuánta teología sistemática existe en las bibliotecas. Pero en un tiempo esa búsqueda fue infructuosa. En un tiempo se le había negado la Biblia a los creyentes. Los cultos, los servicios cristianos se daban en latín. Y durante ese periodo que podríamos llamar un periodo oscuro del medioevo, la iglesia se constituyó en la señora de la historia y dejó de jugar un papel fundamental que es el de servir al pueblo de Dios, que es el de transmitir la verdad de Dios, que es mostrarle cuál es la revelación de Dios para el tiempo que le toca vivir al pueblo de Dios. Por eso surgieron muchos reformadores. El primero de ellos, aunque hubo otros anterior a Lutero, fue precisamente Martín Lutero. Ya tan temprano como los primeros años del siglo XVI, en los 1500, y debido a factores también que Dios permite que sucedan en la historia para que haya procesos de renovación dentro de la iglesia, pues se había inventado la imprenta y Cristóbal Colón había descubierto las Américas. Pero cierto es que eso fue un periodo importante en el cual Dios dio la oportunidad de compartir de una manera diferente el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Lutero fue el primero en traducir el Nuevo Testamento al idioma alemán, en este caso, a la lengua vernácula de su pueblo, Alemania. O sea que fue el primer momento en que se le devolvió la Biblia al pueblo, donde las personas que no eran eruditas, que no habían estudiado latín, por fin tenían la oportunidad de leer las Escrituras en su idioma y descubrir esas verdades que se le habían sido negadas a través de las tradiciones y de una iglesia institucionalizada que representaba más la riqueza y el poder que los valores genuinos del cristianismo originario. En ese caldo de cultivo, luego de que pasan 100 años, en la Inglaterra del siglo XVII, ahí empieza a gestarse un movimiento de buscadores, de seekers, personas que están descontentas, que han tenido un rechazo con la iglesia oficial, la iglesia del rey, y que están buscando una verdad de Dios que les satisfaga, que les llene, que los plenifique, que les dé fuerza para enfrentar los grandes desafíos y problemas de su época. O sea, si nosotros miramos someramente el contexto histórico de lo que está sucediendo a nivel social, político y religioso en la Inglaterra del siglo XVII, nos damos cuenta que había muchos conflictos, había una lucha por el poder, había un derrocamiento de la monarquía, e incluso los que pretendían luchar contra el restablecimiento de la monarquía acusaron a Jorge Fox de ser un traidor, de no representar los valores genuinos del pueblo inglés,
y lo echaron a la cárcel. Entonces, hoy estamos haciendo un pequeño homenaje de la vida de un gran hombre de Dios, teniendo en cuenta que la fe cuáquera no se basa solo en la experiencia de él, como bien decía Maidita, sino una experiencia de fe compartida de muchos buscadores de esa verdad de Dios, que se encontraban descontentos con la iglesia oficial de aquel tiempo. Una iglesia llena de pompa, una iglesia de grandes ceremonias, una iglesia que representaba el poder del rey y de la institución religiosa y de todo al servicio de los que más tenían. Una iglesia carente de una profundidad espiritual y de una influencia en las capas más bajas de la sociedad. En ese contexto de reforma, en esos ecos de la reforma protestante, surge el movimiento cuáquero. Y uno de los fundadores, de los líderes más influyentes, es sin duda alguna Jorge Fox. Por eso vale la pena reflexionar un poco en su vida, en su experiencia de fe, en su legado, y cómo esto nos puede ayudar a vivir esos principios y esos valores de la fe cuáquera, aún en circunstancias difíciles, aún cuando el mundo parece girar en otra dirección, donde la gente últimamente no le importa mucho Dios y es más importante el carro del año o tener viajes en crucero. La gente un poco que hoy en día está por un camino que a mi modo de ver nos va a conducir a una situación donde nuevamente Dios va a intervenir para renovar desde adentro la iglesia y ser una iglesia de impacto, una iglesia influyente, una iglesia que testimonie con poder la verdad de Dios. Pero todo a su tiempo. Lo que nos ocupa en esta mañana es precisamente hablar un poco de lo más relevante, lo más importante de la vida de este gran hombre, un hombre que era una persona, sobre todas las cosas, muy humilde. Mire, si nosotros leemos un poco de su infancia, él siempre tuvo una gran devoción religiosa. Y ahí está el papel de la familia, tan importante. No descuidar eso, siempre lo insisto. Hay que influir en nuestros hijos para que busquen de Dios, hasta que ellos tengan su propia experiencia. Hay que hablarles, hay que conducirlos. Realmente, Fox viene de una familia que era anglicana, de la Iglesia del Rey. Pero en el pueblo donde él vivía, allí no había iglesia anglicana, entonces había una pequeña iglesia presbiteriana, y allí había un pastor que fue después el que él interactuó con él y el que discutían sus ideas y sus creencias. Pero lo cierto es que desde muy temprana edad, George Fox tuvo una devoción religiosa muy profunda. Desde que tenía 11 años, era un niño distinto, diferente. Era un niño muy contemplativo, muy observador. Uno de los métodos más importantes que existe en cualquier investigación es el de la observación. Fox era una gente muy observadora, no se conformaba con verdades estereotipadas. Él tenía que encontrarle una razón, una esencia, un porqué a esa verdad. Y por tanto su educación estaba basada precisamente en la fe y en la práctica de esa iglesia a la cual pertenecían sus padres. O sea, venía de ese trasfondo religioso, con una herencia anglicana. O sea, viene desde dentro y conoce los problemas. No hay nadie mejor que conozca los problemas que quien está dentro de una institución. Así que nosotros, cada uno de nosotros, sabemos todos los problemas y los desafíos que tenemos como iglesia. Los conocemos, los vivimos, los sufrimos, porque al final de cuentas amamos la iglesia. Amén. Y todos los que estamos aquí por decisión propia, por seguir a Jesús, estamos aquí porque amamos la iglesia de los amén. Amén. Entonces es muy importante que nosotros miremos un poco esta vida y cómo influyó tanto en la Inglaterra de aquel siglo XVII, donde había muchos grupos religiosos, donde había una iglesia del rey, la iglesia del poder, la iglesia que llamaba a los demás proscritos y herejes, donde existía incluso la persecución religiosa y por eso emigraron a Norteamérica. Pero todo eso poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Dice aquí uno de los escritos que encontré, dice: cuando cumplí 11 años conocí la pureza y la rectitud.
y mientras era un niño aprendí a vivir para mantenerme puro. El Señor me enseñó a ser fiel en todas las cosas y a actuar fielmente de dos maneras, interiormente hacia Dios y exteriormente hacia los hombres. Este es un principio cuáquero. Lo primero que debe suceder en nuestra experiencia es ese encuentro cercano, profundo, íntimo, privado, personal con Dios. Ese es el primer paso. Todas las demás transformaciones y cambios exteriores que pueden vislumbrarse en la vida de un seguidor de Jesús empiezan por ese momento de inmersión espiritual en que nos alejamos de esta vida, del bullicio, del mundo en que vivimos para escuchar una voz profunda, una voz que va más allá de nuestra conciencia y que es precisamente esa voz de Dios. La voz interior de Dios está en cada ser humano, como una luz, como una chispa que ilumina las tinieblas de nuestra alma y nos permite descubrir qué cosas están mal en nuestra relación con Dios en primer lugar y qué cosas están mal también en nuestra relación con los demás seres humanos. O sea que es un proceso que, aunque nosotros para estudiarlo lo dividimos, es un proceso muy orgánico, es un todo que ocurre en la vida y a veces ni siquiera tenemos una reflexión profunda ni sabemos por qué está ocurriendo en nosotros, pero lo que sí podemos saber es que Dios existe, es real y se revela a cada ser humano de acuerdo a su condición y a su necesidad espiritual. Y eso fue lo que descubrió Fox. Fox intentó muchas maneras de llegar a Dios. Era un buscador por excelencia, buscando esa verdad. Había algo en la prédica de la iglesia oficial que no lo llenaba, que no le llenaba el corazón, que no respondía a su condición y a su necesidad como joven. Faltaba algo allí. Era tan externo el mensaje, tan superficial, que no había calado profundo en su vida. E intentó muchas cosas para liberarse de esos pensamientos que lo agobiaban. Intentó, caminó de rodillas, mascó tabaco, hojas de tabaco, hizo tantas cosas. Es como la gente que está buscando algo que sucede en la vida y no lo encuentra. Así estaba de desesperado George Fox. Hasta que un día, el tiempo señalado por Dios, el tiempo de visitación, sucedió algo. Y en su experiencia, escuchó esa voz que le dijo: solo hay uno. Solo hay uno que puede calmar tu sed, solo hay uno que puede hablar a tu condición. Y es Jesús. Y dice: mi corazón saltó de alegría. Descubrió que en su interior había un océano profundo, oscuro y terrible, producto del pecado y las inclinaciones al mal, pero también descubrió que había un inmenso, un vasto océano de luz que le traía esperanza. Qué revelación tan importante para su vida personal, para su futuro ministerio. Él quería ser un ministro religioso, pero los primeros trabajos que encontró, ¿cuáles fueron? Los más humildes y sencillos: zapatero y pastor de ovejas. Y dio gracias a Dios por eso. Porque luego, en sus reflexiones y en sus cartas que compartía con todos los cuáqueros de aquel tiempo, él compartía todo eso y decía: cuando vemos la Biblia, los grandes hombres de Dios que nos antecedieron en la historia, como Abraham, Noé, como Moisés, todos ellos, antes de ser usados por Dios, pasaron un camino bien difícil de angustia y sufrimiento, y también tuvieron que desempeñarse en labores muy humildes y sencillas, como fue el caso de todos ellos, al ser pastores de ovejas. Dice la palabra que en un tiempo esa luz visitó a todos esos buscadores, esa luz de Cristo que alumbra a todo hombre. Por tanto, Fox experimentó esa profunda transformación espiritual
esa relación directa con Dios. Hasta el momento la gente creía por lo que otro creía. Hasta el momento la gente confesaba a Jesús como Señor de sus vidas por lo que enseñaban los maestros, por lo que enseñaban los profetas, por lo que decían las tesis teológicas. La gente tenía que recurrir a la información de la experiencia de otro, al concepto teológico, a algo que ya otro había experimentado y que él lo expresaba en una forma. Pero fue precisamente ese gran descubrimiento de Fox de que no necesitamos mediadores externos, que no hacen falta ni ritos ni ceremonias para comunicarnos con Dios directamente, que no hace falta un pastor, ni un sacerdote, ni un profeta para que nos diga lo que tenemos que hacer, que yo puedo acceder a Dios directamente e inmediatamente, porque Él está ahí. Y a veces no lo sabemos, como le pasó a Jacob. Dice, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. A veces no sabemos dónde Dios está presentándose en nuestra vida, a través de quién se está manifestando y cómo nos está hablando. A veces pensamos que las palabras de una persona que nos llega a la vida son palabras triviales, que vienen dichas por alguien, que se le ocurrió algo. Pero a veces Dios, cuando tenemos el conocimiento de Dios en profundidad y conocemos la Escritura y conocemos a Dios mismo, sabemos que lo que dice viene de Dios. Entonces, lo primero que encontramos, y es mi invitación a todos ustedes, es que no se cansen de buscar a Dios. Amén. Amén. Busca a Dios en todo momento. No importa la circunstancia, no importa la condición, no importa tu pecado, no importa cuán alejados estés de Dios. Busca a Dios. Llama a la puerta, porque vas a ser respondido. Porque el que busca, encuentra. No te cruces de brazos. Entra en comunión con Dios. Busca de Él. Y Él va a hablar a tu condición. Y Él va a transformar tu vida. Y te va a dar algo muy importante que se está perdiendo en este tiempo, que es la esperanza. Amén. Encontramos pasajes muy importantes en las Escrituras que nos hablan precisamente de esa intransigencia cuáquera, de ese radicalismo en sus convicciones y en su fe, a la hora de hablar de Dios, a la hora de testimoniar su verdad, de compartir ese mensaje de que Cristo ha venido a enseñar a su pueblo. Esa fue una de las grandes prédicas de George Fox. Jesús como maestro presente, como guía, que te enseña no solo en un culto, no solo en una predicación o en una clase, sino que te está enseñando todos los días. Ese es el gran maestro de tu vida. Escúchalo a Él, solo a Él. Escucha a Jesús. Escucha esa luz de Cristo y va a iluminar tu vida. Te va a llenar de fortaleza, de fe, de perseverancia. ¿Cuánto tuvieron que sufrir? ¿Cuántas veces George Fox tuvo que ir a cárcel por negarse a jurar? Porque aplicó firmemente la creencia de que no jures ni por el cielo ni la tierra, que es el trono y el estrado de Dios. No jures por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de su trono. Que vuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, del maligno procede. O sea que aquí no hay políticamente correcto. Un cristiano, y nosotros lo hemos etiquetado cuáquero, pero un cristiano verdadero, sea cuáquero o sea de otra denominación, tiene que decir la verdad y tiene que ser firme por esa verdad, no un terco, pero sí debe ser firme por ese principio, como lo fueron ellos, que tuvieron que enfrentar prisiones, que fueron la burla de aquel tiempo, que en medio de un juicio él le dijo allí, según cuenta una anécdota, que tendrás que temblar en la presencia de Dios, y de ahí viene el nombre de cuáqueros. Y todos se burlaron, los tembladores. Pues mira que sí temblaban en la presencia de Dios, en la obediencia. Cuando Dios se hace presente, yo tengo que callar mi yo y dejar que sea Él el que tome el control de mi vida.
el que me dirija, el que apague mi voz, para que la voz de Él sea la que resuene en mi interior y me muestre el camino y las decisiones que tengo que tomar. Proverbios 3:31 dice: no envidies al hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos. Éxodo 23:1: no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ezequiel 45:9 dice: así dice el Señor Dios, basta ya, príncipes de Israel, dejad la violencia y la destrucción y practicar el derecho y la justicia, acabar con las extorsiones que hacéis a mi pueblo. Si alguien defendió y fue el precursor de lo que hoy conocemos como el pacifismo, como el testimonio de paz de los cuáqueros, fue George Fox, y por eso fue a cárcel. No solo porque se negó a jurar. ¿Sabe por qué el cuáquero se niega a jurar sobre la Biblia? Juro decir la verdad y solamente la verdad. Porque según su convicción, el hecho de jurar en un momento solemne de juicio da a entender que en otras ocasiones de la vida usted puede mentir. Pero para un cuáquero, el hablar siempre sí, sí y no, no. Y sea en un juicio o fuera de él, en cualquier situación de la vida, debe decir la verdad. No bastan las mentiras piadosas. Hay una radicalidad muy profunda que le costó la vida a muchos de ellos, que fueron encarcelados por eso. Como también negarse a quitarse el sombrero y reverenciar a la majestad y el rey. Y eso fue entendido, porque hay que ver que cuando tú das un testimonio tan fuerte y tan radical, hay reacciones. Hay gente que no lo entiende, que no conoce a profundidad por qué están haciendo estas cosas y la interpreta de otra manera, como un irrespeto a la autoridad, al rey. Y por eso fueron a la cárcel. Pero había una convicción profunda detrás de eso. Delante de Dios, ¿qué? Todos somos iguales. Delante de Dios no hay jerarquías. Por eso rechazaron la jerarquía de la iglesia anglicana del siglo XVII, la iglesia del rey Enrique VIII. Por eso fueron a cárcel, por hablar de un Dios que es un Dios de todos, que nos incluye a todos en ese reino de paz, por condenar toda la violencia existente, todas las luchas absurdas, las luchas entre hermanos de fe. Existían allí entre los grupos, había esa persecución, pero tuvieron fortaleza en el Señor para vivir como una comunidad de amor, una comunidad de iguales, una comunidad que pudo soportar las pruebas más difíciles, que pudo enfrentar los desafíos más grandes y que supo adaptarse a los tiempos que vivían y aprovechar todas las circunstancias, porque Dios las permite así, para incluso emigrar y fundar nuevas iglesias, nuevas comunidades y hasta un estado del cual debemos sentirnos orgullosos, que es el estado de Pensilvania. O sea que no cejaron en su empeño de difundir la idea y sus creencias, la idea que ellos tenían de Dios, lo que ellos habían experimentado y vivido, estaban dispuestos a compartirlo con todos aquellos, con respeto, con moderación, sin violencia, sin forzar a nadie, sin obligar a nadie. Recuerdo esta historia, hablando de esto de George Fox, que creo que fue William Penn, que era capitán del ejército, entró con una espada a un servicio religioso. Imagínense, en ese tiempo que ellos se reunían en las casas de reunión, meeting house, y era un lugar simple, sencillo, donde todos buscaban la paz, donde no hay enemigos. ¿Cómo llevar un arma allí? Es como que usted venga ahora con una pistola aquí. ¿Y eso? ¿Por qué traes la pistola aquí? No es necesario, aquí no hay enemigos, todos somos amigos. Vosotros sois mis amigos, dice Juan 15:14, ¿verdad? Ese es el nombre de la iglesia. Pero lo cierto es que muchos cuestionaron eso y llamaron a Fox y le dijeron: mira, ha venido con un arma aquí, tiene que prohibirse. Porque mucha gente cree que la iglesia es un lugar de prohibición. ¿No le han preguntado eso usted alguna vez? ¿Qué prohíben en tu iglesia? Y yo siempre respondo igual: nada. Deja que Dios te convence. ¿Y qué le dijo Fox? Fox, sí, llamó a
a William Penn, que traía el arma, y le dijo, mira, la gente está preocupada por esto, tráela hasta que puedas. Y un día apareció en la reunión ese capitán sin arma. Y le preguntaba, ¿por qué no la trajiste hoy? Dice, porque yo estoy convencido de que todos los que viven aquí son amigos, no la necesitan. O sea, como las verdades cuáqueras te llevan a un convencimiento profundo, no forzado, tan respetuoso, tan amoroso, donde toda la compañía, donde toda la comunidad tiene la paciencia que es fruto del amor para esperar un cambio en ti cuando Dios te llame, cuando Dios te toque, cuando Dios se te revele en tu vida. Ese es el espíritu cuáquero. Esa fue una de las verdades que compartió Jorge Fox, que luego se constituyeron en un testimonio profundo y bien arraigado en todo el cuáquerismo, que fue el testimonio de paz, de resolver los conflictos de manera no violenta, de valerse de la mediación del diálogo, de la comprensión, de buscar lo bueno del otro, porque todos somos criaturas de Dios y en cada ser humano hay una bondad que debe ser enriquecida, hay una semilla de vida que debe ser regada para que crezca, para que dé fruto y para que tu vida sea transformada. ¿Cómo podemos seguir ese ejemplo de George Fox en la promoción de la paz en nuestras comunidades? Esa es una pregunta que yo me hacía en esta mañana. ¿Cómo podemos seguir ese ejemplo de George Fox? ¿Cómo podemos promover la paz? Tengo que empezar por mí mismo. Tengo que acabar con mis violencias, con mi guerra interior, con mi lucha. Tengo que callar un poco el yo que quiere prevalecer muchas veces. Y cada uno tiene su ego, unos más y otros menos, pero todo el mundo tiene un ego fuerte que nos invita muchas veces y que reproduce los patrones de violencia de la sociedad en que vivimos y desvirtúa el carácter y el testimonio de la vida cuáquera. Y tenemos que empezar por cada uno de nosotros. Yo puedo cambiar, para que cambie el mundo tengo que empezar por mí. Para que cambie mi iglesia en sus relaciones entre hermanos y no sean tan conflictivas, sino en vez de ser relaciones reactivas, sino sean relaciones productivas que embellezcan la vida espiritual de cada ser humano que estamos aquí reunidos adorando a Dios. Tengo que empezar por mí. Tenemos que empezar y hacer ese propósito, decir, Dios mío, cállame. Yo quiero oírte a ti, no a mí mismo. Entonces eso es bien difícil. Y cada uno tiene su tiempo y su proceso. Nadie puede forzar al cambio, porque sería un cambio que no sería nada genuino ni auténtico en la vida del otro. Hay muchas personas que van a la iglesia y se ponen ropa y traen una Biblia grande, pero eso no significa que conocen a Cristo. Amén. Puede llevar 20 años y estar inscrito en un registro de membresía, pero eso no significa que tú has tenido una experiencia viva con el Creador y que tu fe está activa y te mueve a un testimonio que influye e impacta a la generación de este tiempo. En Lucas 3:14 dice, también algunos soldados le preguntaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Jesús les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, contestaos con vuestro salario. La simplicidad de la vida, del vestir, de no acumular riquezas, donde ladrones miran y hurtan, donde todo al final se desvanece. Buscar las riquezas del cielo, buscar la riqueza que hay en Dios, que es lo que te va a llenar de paz y esperanza. Mire, cuando usted conoce las grandes personas, las personas más emprendedoras y más ricas de la historia, que han tenido una reflexión profunda, han dicho, y al final de la vida, los otros días estaba viendo un testimonio de Will Smith. ¿Saben quién es Will Smith? El actor norteamericano, millonario. Dice, yo he tenido fortuna de más de $300 millones. Al final me he dado cuenta que eso estaba buscando fuera lo que puede encontrar
dentro, como la historia de un cuento que hay una viejita buscando una aguja en el mercado de la India, que es el mercado, la plaza de mercado más grande de la humanidad, en la India, donde viven miles de millones de personas. ¿Se imagina cuántas personas y cuántos, como decimos nosotros, timbiriches hay allí? Y había una señora anciana buscando una aguja, y un joven se acerca y le dice: señora, ¿qué usted busca? Y le dice: yo estoy buscando una aguja. Y le dice: señora, usted está loca. ¿Cómo buscar una aguja aquí donde hay tantas cosas regadas? Y entonces ella le dijo: bueno, pero la aguja es de oro. Y entonces el joven dijo: bueno, pues sí, vamos a buscarla. Y empezaron a buscar la aguja y llevaban horas buscando la aguja. Señora, pero usted me puede decir dónde perdió la aguja. Y dice: no sé, la dejé en la casa. Pero señora, ¿cómo usted va a buscar una aguja aquí si la casa, la aguja la dejó en la casa? Dice: eso es lo que están haciendo ustedes los jóvenes. Están tratando de buscar cosas fuera de sí, donde único pueden encontrar la felicidad es dentro de ustedes. Y así vive el mundo. Así vivimos la historia de luchas, de pasiones, de egoísmo, buscando la felicidad en cosas materiales, en cosas que están fuera de ti. Y en el único lugar que la puedes encontrar es en tu interior, cuando te encuentras con Dios. Amén. Miren qué cosa tan bella, ¿verdad? Cuánto nos ha aportado la vida de este gran hombre. Cuánto podemos resolver, cuántos conflictos podíamos resolver en el mundo si hubiera un diálogo profundo, si la gente buscara el bien del otro y no solo el bien de uno. ¿Cuántos conflictos sin recurrir a la violencia? Ahora mismo los tenemos ahí, Ucrania, Rusia. No estoy hablando de algo que no está sucediendo. El conflicto árabe y los judíos, que parece que es eterno. Entonces, nosotros construimos grandes catedrales, iglesias con campanario, como decía George Fox, representando el poder y la jerarquía. Todo lo contrario de lo que nos dice las Escrituras, de lo que descubrió Fox en la Biblia, porque George Fox era un extremado conocedor de la palabra. Otra cosa que necesitamos aprender de él. Le dice que si se perdía la Biblia, él la podía reescribir nuevamente, palabra por palabra. Algo bien difícil, pienso yo, pero se decía en aquel tiempo por su memoria y conocimiento que tenía de las Escrituras. Mira lo que dice la palabra, dice: Dios no mora en templos construidos por manos humanas, sino en los corazones de las personas. Ese es el templo de Dios. Y tú y yo somos templo de Dios. Y ahí mora Dios. Y ahí está Dios. Y donde quiera que vamos, cada decisión, cada acto, cada palabra está reflejando de si realmente Dios está morando en nosotros. Y le estamos dando la adoración, la honra que Él merece. Así que son muchas las cosas que podía compartir en esta mañana. Hay muchos escritos. Sugiero que busquen en raícescuáqueras.organization.org. Busquen ahí, hay traducciones maravillosas. Los que saben en inglés, más todavía la bibliografía que existe. Pero lo cierto es que George Fox ha dejado un legado invaluable, algo que ha impactado la historia y que ha servido de fundamento incluso por la constitución de este país. No solo Fox, Margaret Feld, otros más, Mary Dyer. Esa enmienda que existe en la Constitución de libertad religiosa tiene un sello cuáquero, de aquellos primeros cuáqueros que vinieron aquí a Norteamérica. Y muchas de las libertades que tú y yo damos por sentadas y gozamos hoy, costó mucha sangre de aquella gente que vivió esa fe con profundidad y con un testimonio que llevaba mucha fuerza y mucho poder del Espíritu Santo. Así que son muchas las cosas que podría mencionarle, pero basta estas, creo yo, para que nos acerquemos a Dios, busquemos de Él, para que tengamos una espiritualidad
más genuina y un compromiso con la paz y con la justicia en este mundo. Y cómo podemos aplicar todos estos valores y el ejemplo de esta vida a nosotros mismos como creyentes y a la vida de nuestra iglesia aquí en Miami. Que Dios los bendiga.